Bueno, pues primero gracias por invitarnos, la verdad que nos hace súper ilusión a ser el último invitado de este año, que ha sido un año muy, 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 muy raro, como ya sabéis. Pero bueno, vamos a empezar como con los learnings, ¿no? Yo creo que hay que aprender de esta situación y nuestra oficina, desde luego, ha nacido en esta situación, con lo cual para nosotros es una normalidad. Así que empezamos un poco a contar un poco la presentación que vamos a hacer. Vamos a dividirla en dos bloques. Primero hacemos una pequeña introducción de qué somos, nuestra oficina, en qué consiste y dejar claro como ciertos conceptos para que luego entendáis mejor cómo el trabajo hemos hecho a través de la publicación titulada Biofilia y donde trabajaremos veréis algunos de los artistas que hemos seleccionado en esta publicación. Aquí todos no están, pero bueno, por lo menos hemos rescatado a 4 para que podáis entender mejor el concepto. Entonces, empecemos. Nosotros, ¿qué somos? Somos una oficina, nos hemos denominado Climate Curators, que profundizamos en la creación contemporánea para desarrollar nuevas narrativas climáticas, o como la llamamos, o con el clima como telón de fondo, donde incidimos en temas como pueden ser la ecología, obviamente, sociología, antropología, ciencias ambientales, activismo ambiental, ecofeminismo y muchísimos, muchísimos temas, porque el clima, digamos, es un problema, es un reto que abarca muchísimas, muchísimas subtemas, o que está, digamos, anclado básicamente en casi todo o todo. Eh, ¿Por qué es interesante esta vinculación? ¿Y por qué nosotros nos hemos dedicado a vincularnos la cultura con el clima? Pues porque realmente el reto planetario es un reto que tiene que estar en la cultura, en la agenda cultural. Esa es nuestra propuesta y esa es la que, digamos, da sentido a todo nuestro trabajo. Entonces, nosotros nos consideramos unos intérpretes y unos mediadores entre la cultura y el clima, ¿no? Todo relacionado con el cambio climático, con la crisis climática y con todas las urgencias que sabemos que existen, y es un problemón que tenemos que abarcar, y tenemos que, entre todos, ser capaces de, digamos, de llegar a unas soluciones, ¿no? No a una, sino a diferentes soluciones, porque es un problema muy complejo. Nuestro statement o el por qué hacemos esto, digamos, es porque queremos generar nuevas conversaciones que provoquen un cambio de mentalidad individual primero y luego colectivo, hacia despertar una nueva conciencia climática, con el fin de poder entre todos hacer una sanación planetaria, entre nosotros y todas las especies que vivimos que compartimos este pedazo, digamos, de espacio, ¿no? En el universo. Eh, Aquí podemos ver un poco una representación de este complejo colectivo que queremos que entre todos, digamos, seamos capaces de llegar a una mejor comprensión de lo que somos como especie y hacia dónde podemos llegar en el futuro como planeta, ¿no? Luego, a ver, cómo trabajamos, ¿no? Que es un poco a veces que la curación, el comisariado, a veces pues no se entiende muy bien qué hace un comisario, un curador. Nosotros lo queremos explicar de una manera muy, muy simple, pero creo que se entiende bastante bien. Que, digamos, nosotros lo que creamos son conceptos curatoriales. Aquí veis un gráfico donde tenemos tres pelotas, tres universos, y al fin y al cabo un concepto curatorial para nosotros es atraer a unas audiencias, no a una audiencia, a las audiencias, que son heterogéneas y cada vez son más complejas, para inspirar, educar y hacer reflexionar sobre, en nuestro caso, porque nos hemos centrado en este tipo de temas relacionados con el clima y sus consecuencias ecológicas, políticas, sociales, etcétera. Esto tiene una forma, ¿cómo se forma? ¿Cómo se materializa? Se materializa a través de exposiciones, a través de publicaciones, a través de programas educativos, festivales culturales y un sinfín de nuevos formatos que están por llegar en lo digital y en lo físico, pero que, digamos, a través de esos formatos curatoriales podemos transmitir estas nuevas narrativas, estos nuevos mensajes.
Y ya centrándonos un poco en lo que hemos desarrollado este último año, ha sido un proyecto en el que hemos cogido hemos intentado entender la biofilia como una manera de entendernos a nosotros mismos, ¿no? La hemos tratado como un concepto curatorial en formato de publicación editorial digital, en este caso es digital, y a través de, digamos, hacer una back to the past, porque es un concepto antiguo, no es un concepto actual, lo hemos puesto en la actualidad a través de una curación artística de unos talentos increíbles en el mundo del arte y el diseño, y para entender mejor esta necesidad de estar en contacto con la naturaleza, cómo es, por qué cada vez es más necesaria en los momentos en los que estamos, obviamente, cada vez más personas viviendo entre asfalto, en cemento, que para el 2050 se prevé que el 70% de la población mundial vivirá en las urbes, en las ciudades. Esto es cada vez una necesidad mucho más importante del contacto con lo que somos, que es la naturaleza, ¿no? Que en el fondo somos eso, naturaleza. Y entonces, a través del confinamiento, que aún nos hemos emburbujado, no sé si es una palabra que se puede usar, pero nos hemos encapsulado aún más en nuestros hogares, esa necesidad aún para nosotros ha sido como mucho más vital y visceral. Entonces, por eso nace este producto, esta publicación. Bueno, sí, como decía Ainara, nosotros empezamos a pensar en el tema biofilia. Bueno, el detonante fue el confinamiento, ese momento de sentir, bueno, ¿no? La privación de la posibilidad de acceder a la naturaleza, ¿no? Entonces, ahí nosotros empezamos a sentir una sensación que no habíamos sentido y empezamos a investigar. Um, en esta investigación, bueno, lo primero que vimos es que lo que descubrimos es que esta persona, Eric Fromm, fue el que acuñó por primera vez el término biofilia. Él era psicólogo y se refirió al término desde un punto de vista más psicológico, en el sentido describía esa conexión tan primaria, ¿no? de que tenemos, que sentimos hacia el entorno natural. Eso era hacia el 73. Unos años después es el biólogo Edward O. Wilson el que ya entra desde un punto de vista más, bueno, a través de un estudio biológico, en este término, biofilia, y ahí ya lo que él dice es que está en nuestro ADN la necesidad de exponernos a la naturaleza. Es decir, nosotros nacemos con esta necesidad innata en nosotros, ¿no? Entonces, ahí, bueno, nosotros empezamos a entender el concepto. Y también, bueno, lo que argumenta Wilson es que al final nuestra felicidad y nuestro bienestar psicológico depende mucho o depende totalmente de esta conexión. Por lo que claramente es obvio que el futuro de nuestra especie va a estar ligada o tiene que estar ligada a la naturaleza. Él también dice que cuando el ser humano está más cerca de formas más simples y crudas y se aleja de esa belleza y misterio que tiene la naturaleza, todo esto afecta a nuestra salud mental. No en vano, bueno, nuestro cerebro ha evolucionado toda su vida, o sea, durante toda la historia,
entre formas naturales, es decir, las formas fractales, que son estas formas geométricas complejas que se repiten en la naturaleza y que podemos encontrar, por ejemplo, pues en los copos de nieve, en las hojas, en las ramas de los árboles, etcétera. El ser humano ha evolucionado siempre buscando, bueno, pues ya en la sabana africana, en el origen, lo que buscaba el ser humano era agua para sentir la tranquilidad que tenía, pues, agua para beber o para bañarse, buscaba vegetación alta para refugiarse, buscaba también sitios donde había mucha diversidad de alimento, ya sea animal o vegetal. Es decir, siempre ha estado en contacto, el telón de fondo siempre ha sido estas formas fractales de la naturaleza. En cambio, ahora, con ese alejamiento de la naturaleza que estamos bueno, lo que decía Inara, ¿no? De que cada vez estamos más en las ciudades, hay más tendencia a vivir en las ciudades. Ahora no tenemos ese contacto. En lugar de eso, lo que vemos es, o sea, nuestro telón de fondo, lo que percibe nuestro cerebro son formas más simples, más cubistas, y eso de alguna manera hace que el cerebro tenga que procesar mucho más. Le exige un sobreesfuerzo. Y le cuesta mucho más diferenciar lo que es esencial de lo que no es, ¿no? Entonces, el cerebro necesita esas señales fractales para, de alguna manera, sentirse más tranquilo, para sentirse, bueno, pues envía una señal de, oye, me puedo sentir bien aquí, ¿no? Al final, esta conexión es con el entorno natural, esta conexión que tenemos es porque sabemos que ese entorno de alguna manera nos calma, nos inspira, nos tranquiliza y al final, claro, si algo te inspira, te tranquiliza y te calma, lo que haces es protegerlo con todas tus fuerzas, ¿no? Eh, em, sí, bueno, llegados a este punto, nosotros, entendiendo todo este contexto, nosotros nos preguntamos cómo podía el arte, cómo podían los artistas explicar esta conexión. Entonces, bueno, pues empezamos ahí la labor hicimos una curaduría que podéis encontrar en el documento que tenemos en el trabajo que tenemos en nuestra página web y que os podéis descargar gratuitamente. Hoy hemos hecho una selección y bueno, pues os vamos explicando. Empezamos con la primera. Vale, pues a ver, la primera artista que queremos presentaros es Dr. Alexander Daisy Gilsberg. Es una arquitecta, formación arquitecta, pero digamos que ha basado todos sus últimos 10 años de carrera en la biología sintética. Entonces, nos interesó mucho, tiene muchísimos proyectos interesantísimos, pero nos quedamos con uno, rescatamos uno y queremos aquí contar lo que es la resurrección sublime. ¿Qué significa este concepto? Que nos pareció súper interesante. Ella lo que propuso, lo que quería era recuperar una flor que se había extinguido, nosotros la habíamos hecho extinguir en 1912 en Hawái. Quería recuperar esa flor y ese olor. Entonces, para ello, obviamente, usó lo que es la ingeniería genética
para reproducir el ADN de esa flor que se había extinguido. Es un proyecto muy complejo y muy interesante para mostrar, esta es la flor en cuestión, para mostrar realmente, ella aquí quiere hacer una crítica de realmente podemos recuperar aquello que nosotros hemos hecho desaparecer. ¿Esto está bien? ¿Esto es algo, es sublime o es aterrador? En el fondo quería lanzar un mensaje de conciencia colectiva, climática, de estamos a tiempo de volver un paso al frente, de poner un paso al frente y tomar decisiones de en qué planeta queremos vivir. Si queremos plantear un planeta en el que lo destruimos o un planeta en el que lo cuidamos, el que somos guardianes de toda la belleza y lo sublime que tiene nuestra tierra. Entonces, esta es un poco la exposición que hizo ella una de las exposiciones que hizo del proyecto, y aquí os dejamos un pequeño vídeo para que veáis a ella presentándose ella misma sobre esta idea que os hemos contado. The artist of the future perhaps looks like me, it could look like a synthetic biologist, it could be a smell researcher, it could be all of us, it could be something completely different. But I really hope that what remains is that we see art as a way to ask these difficult and critical questions. I'm Alexandra Daisy Ginsberg, I'm an artist, and my work explores our relationship with nature and technology. I also look at how technology fits into that picture. So how do we use technology to enhance or reduce our relationship with nature? So over the last 10 years, I've been researching synthetic biology, the design of living matter using engineering principles, and increasingly looking at artificial intelligence and how those different areas actually intersect. Resurrecting the Sublime is a collaboration between myself, the smell researcher and artist Cecil Tolas in her lab, which is supported by IFF, and the biotechnology company Ginkgo Bioworks. And there I work with a team led by Christina Agapakis. And the project is a very unusual one. We have been working together to resurrect the smell of extinct flowers. In this exhibition, we're resurrecting the smell of the Hibiscus delphus wilderianus rock, which was a hibiscus that once grew on the slopes of Mount Haleakala on the island of Maui in Hawaii. And the flower was last seen in 1912. It grew in forests that were part of the indigenous landscape there. The tree itself that the flower grew on was lost to colonial cattle ranching in the early 20th century. Around 1912, the last tree was seen in a dying state. To resurrect the smell of an extinct flower is a complex scientific process. We're in this project trying to use technology and biotechnology to bring back a glimpse of that flower. And we're also keen to think about what the landscape itself that it was part of was like. And that's really key to us, that this flower was not a lone species, it was part of an ecosystem that belonged to other people and other species before colonial settlers came in. There's also this question. Bueno, cortamos aquí el vídeo porque es un poco más largo, pero bueno, queremos dejarle como ese espacio a ella, al artista, de contar ese proyecto muy, muy personal que aún sigue en funcionamiento, y si podéis investigarlo en su web, lo tiene mucho más, digamos, en profundidad, ¿no? Bueno, otra artista a la que queremos, digamos, darle bueno, dejarle como un momento muy importante aquí en nuestra publicación, en la que llamamos a esta artista, es Tamara Dean. Tamara Dean es una fotógrafa australiana que ella dice que cuando entra a un bosque se siente como en su casa, y realmente es así. Ella empezó como fotoperiodista y se pasó a la fotografía artística con el fin de juntar, de unificar lo humano con lo natural.
Entonces, en toda su obra eso se ve reflejado. Nosotros nos hemos querido acercar a la obra de In Our Nature, una serie de fotografías en las que vais a ver personas de diferentes edades en el medio natural de una manera muy, para nosotros, muy poética, muy íntima, a veces incluso perturbadora, en algunos momentos incluso que parece que la naturaleza se lo va a comer a las personas, ¿no? Nos va a engullir. Aquí hay un mensaje que ella claramente está transmitiendo, que es: no somos superiores a ella, no lo hemos sido nunca, y por qué de repente el ser humano nos vemos con esa superioridad ante ella. Somos parte, somos uno. En el fondo quiere estar totalmente, hacer esa armonía que la hemos perdido, la quiere recomponer a través de estos retratos, bueno, que hablan, yo creo que hablan por sí solos. Está, bueno, yo creo que hay una belleza, hay una poesía y hay una crítica tan potente en estas fotos que, bueno, simplemente que acercaros a su obra porque merece la pena y la vais a disfrutar. Bien, el siguiente caso es este proyecto de estas fotógrafas. Una es noruega, la otra es islandesa, Caroline Hjort y Rita Ikonen. El proyecto que tienen empezó con una voluntad de exploración y de investigación sobre una serie de figuras populares nórdicas, pero la cosa ha derivado en una búsqueda una búsqueda global de personas que pertenecen a la naturaleza. Es un proyecto que aún está en marcha, empezó en el 2011, ellas no lo han acabado, es ongoing. Y bueno, pues como podéis ver, son imágenes muy poderosas estéticamente. Bueno, queda claro que las autoras lo que quieren es como absorber la inteligencia de estos personajes. Son personas mayores, son ancianos y ancianas que bueno, lo que hacen aquí las autoras es de alguna manera reivindicar otra manera de ver o de vivir el día a día en estos tiempos de frenesí, ¿no? que estamos hoy en día. Entonces es como buscan en las personas mayores esa pausa, esa inteligencia, bueno, y mezclado con la conexión, de alguna manera, como es que se impregnan dentro, se mimetizan con el entorno natural. Tienen un libro que la verdad que, bueno, tienen dos publicaciones de un libro que lo podéis encontrar también en su página web sobre toda esta serie fotográfica. Y como inciso, ellas desde luego son bastante originales a la hora de transmitir sus proyectos y cómo trabajaran. Si queréis ver también, entender cómo han hecho estas fotos, que también tienes toda su historia. Por ejemplo, aquí hay una persona, ¿te acuerdas del gentleman? A ver si lo encontramos. El neoyorquino. El neoyorquino. Bueno, aquí hay muchas historias. Ellas, o sea, cada personaje tiene su propia historia, su propia narración, su propio storytelling. Aquí hay una persona, este era muy singular. Es un hombre neoyorquino, elegantísimo, que se lo encontraron viendo me parece que era no sé si es un jardín botánico, que estaba viendo unas plantas carnívoras. Y con su elegancia, sus gafas estupendas, un cutis cuidadísimo, él estaba observando las plantas carnívoras y ellas se quedaron como sorprendidas de esa elegancia y cómo transmitía ese saber. Entonces le metieron una nota en el bolsillo
le dijeron, por favor, contacta con nosotras, le llamó y entonces ese señor dijo que nunca había salido de Manhattan a no sé qué monte, se lo llevaron, o a no sé qué zona se lo llevaron de fuera de Nueva York, fueron con ellas y le dijeron, mira, yo solamente me puedo fotografiar, pero si nunca me vais a bajar mi estado, mi estilo neoyorquino, que me ha costado tantos años tener este porte, esta elegancia. Y dijeron, no te preocupes, que vamos a conseguir retratarte, pero en mitad de toda esta naturaleza que realce, digamos, tu gentleman, ¿no? Y ahí está. Tu estilazo, ¿no? Bueno, como un dato que es, bueno, tienen historias en ese sentido de cada foto. Vale, y por último, es este artista suizo, está afincado en Berlín. Perdonadme si hay algún francés por mi pronunciación, es Julian Charrier. Con él nos hemos fijado en esta obra, The Blue Fossil Anthropic Stories. Bueno, lo que pasa con él básicamente es que esa concepción tradicional y romántica de que hay una separación entre el observador y el entorno en el que está, con él salta por los aires. No hay esa separación. Es decir, él está ahí, o sea, se mete dentro de la obra, ¿no? Entonces, bueno, él trabaja escultura, vídeo, fotografía también, y en esta obra aparece como un explorador posmoderno, es como un intrépido personaje de película que, bueno, es como que va limando y persigue las eternas fracturas que hay entre la especie humana y la naturaleza, ¿no? Bueno, todo esto, como podemos observar, con un evidente estilo poético, que es lo que a nosotros nos enganchó. Al final, esta obra lo que hace es documentar esta lucha. Es como viene a representar el tiempo humano contra el tiempo geológico, ¿no? Y visualmente lo que vemos es una especie de David contra Goliat, ¿no? ¿Lo veis? Él allí pequeñito. Y la naturaleza desbordante, que es como que es, bueno, que es demasiado, ¿no? Bueno, tenemos un vídeo también, ¿no? Aquí es un vídeo que habla de este proyecto y de algunos otros más, pero creo que está claro para entender cómo es un universo que es bastante un peculiar. Poco su visión, sí. A ver... During the time I was still a student, it was like the beginning of the momentum where people will start to talk about climate change, global climate crisis, a big and complex topic that is almost impossible to understand it, and I wanted to kind of like visualize it. As an artist, I'm trying to find like scenarios that are extraordinary. Get out of this common ground. I'm trying to create a new story. I think there is some places which have a strange attraction on mankind. Bikini Atoll, that was a former atomic test site during the Cold War. Bikini have a strong visual identity. You have a very real place which has not been encountered by human beings in 70 years and act as a type of a window in a speculative future. Places which have been burned down to the ground and then rebuilt, even said by some of the biologists that the ecosystem there is much stronger
just by the fact that for 70 years there was not much human interaction or disturbance. Artists have no particular mission, but I think the art have one, and that's the rereading of reality. And actually, we're living in a world which is fictional. It consists of thousands of stories, and those stories create a culture, and this culture is called reality. And the artist is co-producing this culture. The artists are actually, today, as they always have been, reality producer. Bueno, pues nada, esto ha sido, bueno, es un retazo de la investigación que hemos hecho, una investigación que por otro lado para nosotros ha sido un proceso de sanación y de esperanza hacia el futuro. En estos tiempos de incertidumbre, de confinamientos que estamos viviendo, y que nos ha servido para descodificar esta llamada biofílica que hemos sentido, ¿no? Y nada, como he dicho antes, en la web pues, podéis descargar gratuitamente la investigación, el trabajo. Y no sé, pues gracias por escucharnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicos.